¿Sabías que hay oraciones por hijos con adicciones que en lugar de liberarlos pueden estar manteniendo las cadenas espirituales que los atan? ¿Que hay palabras que pronuncias con buena intención, pero que están reforzando exactamente lo que quieres destruir? No estoy hablando de oraciones incorrectas en su teología o mal formuladas en su estructura religiosa. Estoy hablando de oraciones que están siendo hechas desde una posición espiritual equivocada, desde una mentalidad que el enemigo ha logrado infiltrar en tu pensamiento, desde una perspectiva que, aunque suena compasiva y amorosa, está completamente desalineada con cómo Dios realmente opera en la liberación espiritual. Y hoy voy a revelarte 5 cosas absolutamente cruciales que debes saber antes de orar por ese hijo o esa hija que está atrapado en vicios, en adicciones, en comportamientos destructivos que están destrozando su vida y rompiendo tu corazón. Porque la realidad que la mayoría de los padres cristianos nunca han descubierto es que la guerra espiritual por la libertad de tus hijos no se gana simplemente orando más fuerte o llorando más desesperadamente. Se gana entendiendo las leyes espirituales que gobiernan la liberación y posicionándote correctamente en el reino invisible donde la verdadera batalla está ocurriendo. Antes de continuar con esta revelación que va a transformar completamente cómo oras por tus hijos, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza de las adicciones y los vicios desde una perspectiva bíblica espiritual. Los vicios no son simplemente malas decisiones repetidas. No son solo debilidades de carácter o falta de fuerza de voluntad. No son únicamente problemas psicológicos que requieren terapia. Aunque todos esos elementos pueden estar presentes, la raíz de toda adicción es profundamente espiritual. Hay fuerzas demoníacas específicas que se especializan en atar a las personas a comportamientos destructivos. Son espíritus de esclavitud que trabajan sistemáticamente para robar, matar y destruir todo lo que Dios tiene planeado para la vida de tus hijos. Y estas fuerzas no sueltan a sus víctimas simplemente porque alguien ora bonitas palabras religiosas desde la distancia. Déjame hacerte algunas preguntas directas y necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo al responderlas, porque tu honestidad determinará si lo que voy a compartir contigo penetrará tu corazón o simplemente rebotará en tu orgullo religioso. ¿Cuánto tiempo llevas orando por ese hijo con adicciones? ¿Semanas, meses, años, tal vez décadas? ¿Has visto cambios genuinos y permanentes o solo mejoras temporales seguidas de recaídas devastadoras que destruyen tu esperanza? ¿Tus oraciones están llenas de fe genuina o están saturadas de desesperación, ansiedad y temor? ¿Oras creyendo que Dios puede liberarlo o oras porque no sabes qué más hacer y te sientes completamente impotente? ¿Cuántas veces has llorado en tu habitación sintiéndote como un fracaso como padre, culpándote por las decisiones de tu hijo, preguntándote qué hiciste mal, dónde fallaste, qué pudiste haber hecho diferente? ¿Sientes que Dios te está escuchando cuando oras o sientes que tus palabras simplemente están rebotando contra el techo sin llegar a ninguna parte? Si eres honesto, probablemente has experimentado más frustración que victoria, más confusión que claridad, más desesperación que esperanza. Y quiero que sepas algo que va a comenzar a cambiar tu perspectiva completamente ahora mismo. Tus oraciones no han sido ignoradas por Dios. Él escucha cada una. Él ve cada lágrima. Él conoce cada vez que te has arrodillado en tu habitación rogando por la liberación de tu hijo.
Pero escúchame cuidadosamente, porque esto es crucial. Hay principios espirituales que deben ser entendidos y aplicados para que tus oraciones produzcan los resultados sobrenaturales que estás desesperadamente buscando. Y la mayoría de los padres cristianos están orando desde una posición de ignorancia espiritual que está limitando severamente la efectividad de sus intercesiones. Piensa en esto por un momento. El enemigo ha construido toda una estrategia alrededor de mantener a los padres cristianos orando inefectivamente. Él sabe que si logra mantenerte ocupado haciendo oraciones que suenan espirituales pero que carecen de autoridad real, puede continuar operando sin resistencia verdadera. Es como tener un soldado en el campo de batalla con un arma descargada. Puede apuntar, puede hacer los movimientos correctos, puede verse como que está peleando, pero no está causando ningún daño real al enemigo. Y eso es exactamente donde muchos padres están espiritualmente. Están haciendo los movimientos de la oración, están usando las palabras correctas, están invirtiendo tiempo y lágrimas, pero no están viendo resultados porque no entienden los principios espirituales que hacen que la oración sea efectiva. Antes de revelarte las 5 cosas que absolutamente debes saber, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones porque voy a seguir trayendo contenido que equipa a los padres para pelear efectivamente por la libertad espiritual de sus hijos. No enseñanza religiosa superficial que te hace sentir bien por un momento, pero no produce cambio real, sino verdad bíblica, cruda y poderosa que transforma situaciones completamente. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo: declaro libertad sobre mi hijo para que pueda orar específicamente por ti y por la situación que estás enfrentando. Porque cuando declaras esa verdad públicamente, algo se activa en el reino espiritual que abre puertas para que Dios se mueva poderosamente. Ahora vamos directamente a la primera cosa absolutamente crucial que debes saber antes de orar por un hijo con vicios. Y esta verdad va a confrontar probablemente todo lo que has estado haciendo hasta ahora. La primera cosa que debes entender es que no puedes liberar a alguien que no quiere ser libre. Y esta es una de las realidades más difíciles que cualquier padre tiene que aceptar, pero es absolutamente fundamental para orar efectivamente. Dios mismo, en su poder infinito, no fuerza la voluntad humana. Él puede influenciar, puede convencer, puede crear circunstancias que lleven a alguien al punto de decisión, pero no puede y no va a violar el libre albedrío que Él mismo diseñó como parte fundamental de lo que significa ser humano. Entonces, si tu hijo está en vicios porque está eligiendo activamente ese estilo de vida, si está disfrutando la esclavitud más que valorando la libertad, si está más enamorado de su pecado que hambriento de Dios, tus oraciones no van a producir la liberación instantánea que estás esperando. Y escúchame claramente, porque esto no es para desanimarte, sino para reposicionarte espiritualmente. Esto no significa que dejes de orar. Significa que cambies completamente cómo estás orando. En lugar de rogar a Dios que lo cambie contra su voluntad, comienzas a orar estratégicamente para que Dios trabaje en su corazón de maneras que lo lleven al punto donde Él mismo elija la libertad. Oras para que Dios permita que las consecuencias naturales de sus decisiones se manifiesten de tal manera que lo despierten a la realidad de hacia dónde se dirige. Oras para que Dios cierre puertas que están facilitando su adicción y abra puertas que lo expongan a la verdad.
Oras para que encuentros divinos ocurran donde personas hablen palabras en el momento exacto que penetren su resistencia. Oras para que sueños y visiones perturben su paz falsa y lo confronten con su necesidad de Dios. Y aquí está algo poderoso que necesitas entender sobre este principio. Cuando ajustas tu oración de esta manera, cuando dejas de intentar forzar la voluntad de tu hijo y empiezas a cooperar con cómo Dios trabaja respetando el libre albedrío, tus oraciones se vuelven exponencialmente más efectivas. Porque ahora estás alineado con los métodos divinos en lugar de pelear contra ellos. Estás trabajando con Dios en lugar de intentar decirle cómo debe hacer su trabajo. Y esa alineación es espiritualmente poderosa de maneras que no puedes imaginar completamente. La mayoría de los padres están orando, rogando a Dios que simplemente quite el vicio milagrosamente, mientras el hijo continúa eligiendo ese estilo de vida activamente. Continúa buscando las sustancias. Continúa rodeándose de las personas equivocadas. Continúa rechazando todo consejo, toda ayuda, toda intervención. Y luego se frustran cuando no ven resultados. Pero piénsalo lógicamente por un momento. Si Dios quitara sobrenaturalmente el deseo por las drogas o el alcohol o el comportamiento destructivo de alguien que no ha tomado la decisión de cambiar, que no ha rendido su voluntad a Dios, que sigue amando su pecado, esa persona simplemente encontraría otra adicción, otro comportamiento destructivo, otra forma de llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Porque el problema raíz no es la sustancia o el comportamiento, es el corazón que está buscando satisfacción en lugares equivocados. Entonces la primera cosa que debes saber es que tu oración debe cambiar de rogar por liberación instantánea a orar estratégicamente para que Dios trabaje en el corazón de tu hijo de maneras que lo lleven al punto de rendición genuina. Y cuando llegas a ese punto de decisión, cuando finalmente dice desde lo profundo de su ser, ya no quiero vivir así, quiero ser libre, necesito ayuda, entonces tus oraciones tienen un punto de contacto en su voluntad donde pueden producir resultados sobrenaturales. Pero ahora ven la segunda cosa crucial que debes entender antes de orar por un hijo con vicios. Y esta va a requerir que examines tu propio corazón con honestidad brutal, porque probablemente vas a descubrir cosas que has estado haciendo con buena intención, pero que están saboteando espiritualmente tu efectividad en la intercesión. La segunda cosa es esta: tienes que orar desde fe genuina, no desde temor desesperado. Y la diferencia entre estas dos posiciones espirituales es absolutamente masiva en términos de resultados. La mayoría de los padres, cuando oran por hijos con adicciones, están orando desde un lugar de pánico, de terror absoluto sobre lo que podría pasar, de ansiedad paralizante sobre el futuro, de culpa devastadora sobre el pasado. Y aunque esas emociones son completamente comprensibles y humanas, cuando oras desde esa posición, estás espiritualmente desempoderado. Porque el temor es lo opuesto a la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, tus oraciones no tienen el poder espiritual para penetrar el reino invisible y producir cambios en el reino visible. Déjame explicarte lo que sucede espiritualmente cuando oras desde el temor en lugar de la fe. Cuando tu oración está saturada de pánico y desesperación, esencialmente estás declarando con tu boca que confías en Dios, pero con tu corazón estás gritando que no crees que Él realmente pueda o vaya a hacer algo. Estás diciendo las palabras correctas, pero tu espíritu está transmitiendo el mensaje opuesto. Y en el reino espiritual, no es lo que dices lo que tiene poder.
es lo que realmente crees. Jesús dijo repetidamente, conforme a tu fe te sea hecho. No conforme a tus palabras religiosas, no conforme a cuánto lloras, no conforme a cuán desesperado estás, sino conforme a tu fe genuina. Haz una pequeña pausa porque lo que viene ahora es importante. Necesito que entiendas que cambiar de orar desde el temor a orar desde la fe no significa que niegas la realidad de la situación. No significa que finges que todo está bien cuando claramente no lo está. No significa que suprimes tus emociones o que actúas como si no te importara. Significa que eliges conscientemente posicionarte en la verdad de quién es Dios y qué dice su palabra sobre la situación en lugar de posicionarte en tus emociones fluctuantes y tus circunstancias aterradoras. Significa que cuando comienzas a orar, primero tomas tiempo para recordarte a ti mismo las promesas de Dios, los testimonios de liberación que has escuchado, las veces que Dios ha intervenido en tu propia vida, la naturaleza de su carácter que es bueno, que es fiel, que es poderoso. Y desde ese lugar de confianza establecida, desde esa posición de fe fortalecida, entonces comienzas a interceder por tu hijo. Dale like si esta palabra está tocando tu corazón profundamente, porque necesito saber que estás captando la importancia de lo que estoy compartiendo contigo. Cuando oras desde fe genuina, algo completamente diferente sucede espiritualmente. Tus palabras llevan autoridad. Tus declaraciones tienen peso en el reino invisible. Tus peticiones son respaldadas por la convicción absoluta de que Dios es capaz y está dispuesto a intervenir. Y esa clase de oración mueve montañas, abre puertas que estaban cerradas, rompe cadenas que parecían irrompibles. Entonces, antes de orar tu siguiente oración por ese hijo con vicios, detente y examina desde qué posición espiritual estás orando. Si tu oración está impulsada por el pánico, si cada palabra está teñida de desesperación, si estás rogando como alguien que no tiene esperanza, necesitas detenerte, respirar, reposicionarte en la verdad de quién es Dios y luego orar desde ese lugar de confianza establecida. Ahora llegamos a la tercera cosa absolutamente crucial que debes saber. Y esta va a requerir que seas radicalmente honesto sobre dinámicas familiares que probablemente has estado evitando confrontar. La tercera cosa es que tienes que dejar de ser cómplice de la adicción de tu hijo. Y sé que eso suena duro. Sé que probablemente tu reacción inmediata es defensiva diciendo, pero yo no soy cómplice, yo odio lo que está haciendo, yo quiero que pare. Pero escúchame cuidadosamente porque ser cómplice no siempre es intencional y no siempre es obvio. Eres cómplice cada vez que das dinero que sospechas va a ser usado para drogas o alcohol. Eres cómplice cada vez que cubres las consecuencias de sus decisiones para que no tenga que enfrentarlas. Eres cómplice cada vez que pagas deudas que él mismo creó por su estilo de vida destructivo. Eres cómplice cada vez que mientes por él o haces excusas por su comportamiento para protegerlo de la vergüenza o las repercusiones. Eres cómplice cada vez que permites que continúe viviendo en tu casa sin ninguna expectativa o responsabilidad mientras continúa en su adicción. Y la razón por la que esto es tan crucial entenderlo es porque mientras seas cómplice de su adicción, tus oraciones están siendo contradichas por tus acciones. Estás orando por su libertad mientras simultáneamente estás facilitando su esclavitud. Estás rogando a Dios que lo cambie mientras tus acciones están permitiendo que continúe exactamente como está sin consecuencias reales.
Presta mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque esto puede ser la verdad más difícil que escuches, pero también la más liberadora. El amor verdadero a veces requiere permitir que alguien experimente el dolor de sus propias decisiones. El amor genuino no siempre rescata, a veces suelta. No siempre protege de las consecuencias. A veces permite que esas consecuencias hagan su trabajo de despertar a la persona a la realidad. Y aquí está algo que necesitas captar profundamente. Cuando constantemente rescatas a tu hijo de las consecuencias, cuando siempre estás ahí para amortiguar su caída, cuando nunca permites que experimente el peso completo de sus decisiones destructivas, le estás enviando un mensaje subliminal poderoso. Le estás comunicando que realmente no hay consecuencias serias por su comportamiento, que siempre habrá alguien que lo rescate, que puede continuar en su adicción sin tener que enfrentar la realidad completa de lo que está haciendo con su vida. Y ese mensaje, aunque no lo digas con palabras, es extremadamente dañino porque refuerza exactamente el patrón que quieres romper. Hay padres que han estado orando por años por la liberación de sus hijos, mientras simultáneamente están haciendo todo lo posible para evitar que sus hijos sientan el peso completo de sus decisiones destructivas. Y luego se preguntan por qué Dios no está respondiendo sus oraciones. Pero Dios muchas veces trabaja precisamente a través de esas consecuencias naturales que los padres están constantemente tratando de prevenir. Dios permite que alguien pierda su trabajo por su adicción para que despierte a la seriedad de su problema. Dios permite que alguien pierda relaciones importantes por su comportamiento destructivo para que se dé cuenta de lo que está sacrificando. Dios permite que alguien llegue al fondo absoluto porque a veces es solo allí, en ese lugar de desesperación total, donde finalmente están dispuestos a mirar hacia arriba y clamar por ayuda genuina. Pero si tú constantemente estás amortiguando esas caídas, constantemente estás rescatándolo de las consecuencias, constantemente estás facilitando que continúe en su adicción sin dolor real, entonces estás interfiriendo directamente con cómo Dios muchas veces obra para llevar a alguien al punto de rendición. Ahora, escúchame claramente, porque sé que esto es doloroso. No estoy diciendo que abandones a tu hijo. No estoy diciendo que dejes de amarlo o que lo eches a la calle sin ninguna preocupación por su bienestar. Estoy diciendo que establezcas límites saludables que lo fuercen a enfrentar la realidad de sus decisiones. Estoy diciendo que dejes de rescatarlo de las consecuencias que él mismo creó. Estoy diciendo que comuniques claramente que lo amas incondicionalmente, pero que no vas a participar en su destrucción. Y sí, esto va a ser increíblemente difícil. Va a requerir que resistas cada instinto natural de protegerlo del dolor. Va a significar noches donde lloras porque sabes que está pasando dificultades que tú podrías aliviar si simplemente le dieras dinero o lo rescataras una vez más. Va a requerir una fortaleza que solo viene de Dios porque va en contra de todo lo que sientes como padre. Pero aquí está la verdad que debes captar. Cuando estableces límites saludables y dejas de ser cómplice, tus oraciones finalmente están alineadas con tus acciones. Ya no hay contradicción entre lo que pides a Dios y lo que permites en la vida práctica, y esa alineación es espiritualmente poderosa. Déjame un comentario diciendo: necesito sabiduría divina si estás comenzando a ver áreas donde has sido cómplice sin darte cuenta. Y necesitas la guía del Espíritu Santo sobre cómo establecer límites saludables.
Porque cuando lo declaras, estás invitando a Dios a darte la claridad y la fortaleza que necesitas para caminar en esta verdad difícil. La cuarta cosa crucial que debes saber antes de orar por un hijo con vicios es que tienes que lidiar con tu propia culpa y vergüenza primero. Porque si estás orando desde un lugar de culpa paralizante sobre errores que cometiste como padre, si estás constantemente atormentado por pensamientos de qué hice mal, dónde fallé, cómo pude haberlo prevenido, esa culpa está contaminando espiritualmente tu intercesión. La mayoría de los padres de hijos con adicciones viven bajo una nube masiva de culpa. Se culpan por cada decisión que tomaron o no tomaron. Se atormentan repasando el pasado, buscando el momento exacto donde todo se descarriló. Se comparan con otros padres cuyos hijos están bien y se preguntan qué hicieron ellos diferente. Y el enemigo absolutamente ama esta dinámica porque la culpa es una de sus armas favoritas para desempoderar a los creyentes. Mientras estés atrapado en culpa, mientras estés constantemente flagelándote mentalmente por tus fallas como padre, no puedes orar con la autoridad espiritual que necesitas para pelear efectivamente por tu hijo. Porque la culpa te hace sentir descalificado, te hace sentir que no tienes derecho de pedirle nada a Dios, te hace sentir que tal vez tu hijo está en esta situación precisamente porque tú fallaste y ahora está pagando el precio de tus errores. Pero escúchame cuidadosamente. Necesitas entender algo fundamental sobre la gracia de Dios y la responsabilidad personal. Sí, es posible que cometiste errores como padre. Todos los padres cometen errores. Nadie cría hijos perfectamente. Es posible que hubo cosas que pudiste haber hecho diferente. Pero aquí está la verdad liberadora. Tu hijo no está en adicción únicamente por tus errores. Él o ella tiene su propio libre albedrío. Hace sus propias decisiones, es responsable por sus propias elecciones. Y aunque el ambiente familiar ciertamente influencia, no determina completamente los resultados. Hay personas que crecieron en familias disfuncionales y horribles que eligieron servir a Dios y vivir vidas productivas. Hay personas que crecieron en familias cristianas amorosas y maravillosas que eligieron el camino de la destrucción. Porque al final, cada persona es responsable por sus propias decisiones. Entonces, si hay errores genuinos que cometiste como padre, confiésalos a Dios, recibe su perdón, y si es apropiado y tu hijo está receptivo, pide perdón a tu hijo también. Pero después de hacer eso, tienes que soltar la culpa completamente. Tienes que negarte a seguir viviendo bajo esa condenación que está saboteando tu efectividad espiritual. Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa que una vez que has confesado, una vez que has recibido perdón, Dios ya no te está acusando. Y si Dios no te está acusando, entonces esa voz de condenación constante que escuchas en tu cabeza no es su voz, es la voz del enemigo. Y tienes que aprender a reconocerla como tal y rechazarla con autoridad. Respira conmigo por un momento, porque sé que esto está tocando áreas profundamente dolorosas en tu corazón. Pero necesitas escuchar esto. Dios no está enojado contigo por no haber sido un padre perfecto. Él entiende tus limitaciones humanas. Él conoce que hiciste lo mejor que pudiste con el entendimiento y los recursos que tenías en ese momento. Y más importante aún, Él es lo suficientemente grande como para trabajar incluso en medio de tus imperfecciones para cumplir sus propósitos en la vida de tu hijo.
Entonces, cuando ores por tu hijo con adicciones, tienes que hacerlo desde una posición de libertad de la culpa. Tienes que pararte delante de Dios, no como un padre fracasado que no tiene derecho de pedir nada, sino como un hijo amado de Dios que está ejerciendo su autoridad espiritual, intercediendo por alguien que ama. Y aquí está algo poderoso que sucede cuando finalmente sueltas la culpa. Tu oración cambia completamente de tono. Ya no es una súplica desesperada, llena de autodesprecio. Se convierte en una declaración confiada de alguien que sabe quién es en Cristo y que está ejerciendo la autoridad que le ha sido dada. Y esa clase de oración tiene poder exponencialmente mayor que la oración que viene de un lugar de condenación y culpa. El enemigo puede resistir las súplicas desesperadas de alguien que se siente descalificado, pero no puede resistir las declaraciones autorizadas de un hijo de Dios que conoce su posición y camina en ella con confianza. Y ahora llegamos a la quinta cosa absolutamente crucial que debes saber antes de orar por un hijo con vicios. Y esta es la más poderosa, la más transformadora, la que tiene el potencial de cambiar completamente no solo cómo oras, sino también los resultados que ves. La quinta cosa es que tienes que orar específicamente contra las fuerzas espirituales que están detrás de la adicción. No solo orar por tu hijo, sino orar contra el enemigo que lo tiene atado. Porque aquí está la realidad que muchos cristianos pasan por alto completamente. La batalla por la libertad de tu hijo no es principalmente contra él, no es principalmente contra la sustancia, no es principalmente contra las malas influencias en su vida. Efesios 6 dice claramente que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en las regiones celestes. La adicción de tu hijo tiene raíces demoníacas. Hay espíritus específicos de esclavitud que lo han atado. Hay fortalezas mentales que han sido construidas a través de años de patrones destructivos de pensamiento. Hay maldiciones generacionales que posiblemente están operando si hay historia de adicción en la línea familiar. Y mientras sigas orando solo en el nivel natural, sin confrontar directamente las fuerzas espirituales que están operando, vas a ver resultados limitados. Es como intentar arrancar la maleza sin sacar las raíces. Puedes cortar lo que es visible en la superficie, pero mientras las raíces permanezcan, la maleza va a seguir creciendo. Entonces, cuando ores por tu hijo, necesitas comenzar a orar con autoridad espiritual contra las fuerzas demoníacas específicas. En el nombre de Jesús, declara que todo espíritu de adicción, todo espíritu de esclavitud, todo espíritu de destrucción que está operando en la vida de tu hijo, tiene que soltar su agarre. Declara que las cadenas espirituales están siendo rotas por el poder de la sangre de Jesús. Ata las fortalezas mentales y ordena que sean derribadas. Si hay maldiciones generacionales, renuncia a ellas específicamente y declara que el poder de la cruz las ha roto. Ora por protección angelical alrededor de tu hijo. Pide que Dios envíe encuentros divinos, personas que hablen verdad en su vida en el momento exacto. Ora para que sueños y visiones perturben cualquier falsa paz que esté experimentando en su pecado. Y ahora vamos al momento más importante de todo este mensaje. Ahora viene la parte más poderosa, pero antes necesito explicarte algo rápido. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es una fórmula mágica. No es simplemente palabras que repites y automáticamente todo cambia.
Es una oración de guerra espiritual que cuando es hecha con fe genuina, con autoridad espiritual, con perseverancia inquebrantable, tiene el poder de romper las cadenas más fuertes del infierno. Esta es la oración que necesitas orar consistentemente, diariamente, con convicción absoluta por tu hijo. Y voy a orar contigo ahora mismo. Si estás en un lugar donde puedes hablar en voz alta, te invito a que ores estas palabras conmigo. Si no puedes hablar, ora en tu corazón, pero hazlo con intención completa. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Reconozco que la batalla por la libertad de mi hijo no es natural, sino espiritual. Reconozco que he estado orando muchas veces desde mis emociones, desde mi desesperación, desde mi temor, en lugar de orar desde la autoridad que me has dado en Cristo. Perdóname por haber sido cómplice de la adicción de mi hijo de maneras que no reconocí. Perdóname por rescatarlo de las consecuencias que tú estabas permitiendo para despertarlo. Dame sabiduría para establecer límites saludables que lo fuercen a enfrentar la realidad de sus decisiones. Libérame ahora mismo de toda culpa paralizante, de toda condenación, de toda vergüenza que ha estado saboteando mi efectividad espiritual. Recibo tu perdón completamente. Me paro en mi identidad como tu hijo amado con plena autoridad espiritual. Y ahora en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza demoníaca que está operando en la vida de mi hijo. Ato todo espíritu de adicción, todo espíritu de esclavitud, todo espíritu de ceguera espiritual, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de destrucción. Ordeno que suelten su agarre sobre mi hijo ahora mismo. Declaro que las cadenas están rotas por el poder de la sangre de Jesús. Derribo toda fortaleza mental que ha sido construida a través de años de mentiras. Renuncio a toda maldición generacional de adicción que pueda estar operando en mi línea familiar. Declaro que el poder de la cruz ha roto esas maldiciones completamente. Pido protección angelical alrededor de mi hijo, que tus ángeles lo rodeen, lo protejan de los planes del enemigo, lo guíen hacia encuentros divinos que hablen verdad a su corazón. Oro que permitas que las consecuencias naturales de sus decisiones hagan su trabajo completo para despertarlo. No lo rescates prematuramente de lo que tú estás usando para llevarlo al punto de rendición. Oro que sueños y visiones perturben cualquier falsa paz, que no pueda escapar de tu voz, que lo está llamando de regreso. Declaro que mi hijo no va a morir en su adicción. Declaro que va a ser un testimonio poderoso de tu poder de liberación. Declaro que las mismas cadenas que el enemigo usó para destruirlo van a ser las que glorifiquen tu nombre cuando seas libertado. Padre, me comprometo a orar desde fe, no desde temor. A mantener límites saludables aunque sea doloroso. A caminar en mi autoridad espiritual consistentemente. Y confío en ti completamente con el resultado. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si oraste esa oración conmigo con sinceridad genuina, algo acaba de cambiar en el reino espiritual. No necesariamente verás resultados inmediatos en el mundo visible, pero créeme cuando te digo que tu intercesión acabó de ser escuchada en el cielo y las fuerzas angelicales están siendo movilizadas. Ahora necesito hablarte sobre lo que viene después de esta oración. Porque muchos padres oran poderosamente una vez y luego regresan exactamente a los mismos patrones que estaban saboteando su efectividad. Oran con autoridad un día y al día siguiente están de regreso en la desesperación, en la culpa, en ser cómplices, en todas las cosas que acabamos de identificar como problemas.
y su inconsistencia en mantener su posición espiritual limita severamente los resultados que ven. Entonces, escúchame cuidadosamente. Esta oración que acabamos de hacer juntos no es algo que haces una vez y ya está. Es una oración que necesitas orar consistentemente, posiblemente diariamente, dependiendo de la intensidad de la batalla. Es una posición espiritual que necesitas mantener firmemente sin importar lo que veas o no veas sucediendo en las circunstancias visibles. Y aquí está lo que va a tratar de suceder. El enemigo va a intentar desanimarte. Va a intentar hacerte sentir que nada está cambiando, que estás perdiendo tu tiempo, que tal vez tu hijo es un caso perdido. Va a traer pensamientos de duda sobre si Dios realmente está escuchando, si realmente le importa, si realmente va a intervenir. Va a intentar tentarte a regresar a tus viejos patrones de rescatar a tu hijo de las consecuencias o de orar desde el temor en lugar de la fe. Y aquí es donde tu compromiso será probado. Aquí es donde tu fe será refinada. Aquí es donde descubrirás si realmente crees lo que acabas de declarar o si solo eran palabras religiosas emocionales. Porque mantener tu posición espiritual cuando no ves cambios visibles inmediatos requiere una clase de fe madura que va más allá de los sentimientos y se ancla en la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Tienes que recordarte constantemente que estás peleando una batalla espiritual que tiene su propio tiempo divino. No puedes forzar los resultados basándote en tu desesperación o tu cronograma. Tienes que confiar que Dios está trabajando incluso cuando no puedes ver lo que está haciendo. Y más importante aún, tienes que vivir las 5 cosas que hemos cubierto hoy, no como conceptos teóricos, sino como realidades prácticas en tu vida diaria. Número 1. Reconoce que no puedes liberar a alguien que no quiere ser libre y ajusta tus oraciones para orar estratégicamente para que Dios trabaje en su corazón llevándolo al punto de decisión. Número 2. Examina constantemente tu corazón para asegurarte que estás orando desde fe genuina, no desde temor desesperado. Y cuando detectes que tu oración está siendo impulsada por el pánico, detente, reposiciónate en la verdad. Y luego, continúa desde ese lugar de confianza establecida. Número 3. Mantén límites saludables y rehúsa ser cómplice de la adicción de tu hijo, aunque sea increíblemente difícil y doloroso ver las consecuencias. Confía que Dios muchas veces trabaja precisamente a través de esas consecuencias que estás siendo tentado a prevenir. Número 4. Suelta completamente la culpa paralizante. Recibe el perdón de Dios totalmente y niégate a seguir viviendo bajo condenación que sabotea tu autoridad espiritual. Y número 5. Ora específicamente contra las fuerzas demoníacas que están detrás de la adicción con la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. Cuando vives estas 5 cosas consistentemente, cuando las conviertes en tu nueva normalidad en lugar de solo información que escuchaste una vez, te posicionas para ser el intercesor más efectivo posible por tu hijo. Y aunque no puedo prometerte el tiempo exacto en que verás resultados, porque eso está en las manos de Dios y depende también de las decisiones de tu hijo, puedo decirte con confianza absoluta que tus oraciones no son en vano. Cada palabra que oras con fe está siendo registrada en el cielo. Cada declaración de autoridad espiritual está debilitando las cadenas del enemigo. Cada vez que te mantienes firme en tu posición de fe, en lugar de colapsar en desesperación, está fortaleciendo tu efectividad espiritual.
Dios está escuchando, Dios está trabajando, y en su tiempo perfecto vas a ver la libertad que has estado declarando sobre tu hijo manifestarse en su vida. Pero mientras tanto, mientras esperas esa manifestación visible, necesitas caminar en paz sobrenatural que viene de saber que has hecho tu parte, que te has posicionado correctamente, que estás orando efectivamente y que ahora confías completamente en Dios con los resultados. Si este mensaje ha impactado tu corazón profundamente, si sientes que finalmente tienes claridad sobre cómo orar efectivamente por tu hijo, necesito que hagas algo final. Dale like a este video para que pueda alcanzar a más padres que están desesperadamente buscando respuestas. Compártelo con cualquier persona que conozcas que esté pasando por esta batalla, porque tu acción de compartir podría ser exactamente lo que Dios usa para llevar esperanza y claridad a un padre que está al borde de darse por vencido. Y déjame un comentario final diciéndome: declaro victoria sobre mi hijo, porque cuando lo escribes, cuando lo declaras públicamente, estás haciendo una proclamación de fe que tiene peso espiritual real. Recuerda que la batalla por la libertad de tu hijo no ha terminado simplemente porque no has visto resultados todavía. Muchas veces, la victoria más grande sucede justo antes de que estabas a punto de rendirte. Muchas veces, el avance que has estado esperando está más cerca de lo que piensas. Pero solo lo experimentarán aquellos que se mantienen firmes en su posición de fe, que continúan orando con autoridad, que rehúsan regresar a los patrones de desesperación y complicidad. Así que mantente fuerte, guerrero. Tu hijo va a ser libre, va a servir a Dios. Va a ser un testimonio poderoso de lo que el poder de Dios puede hacer en una vida que parecía completamente perdida. Créelo, decláralo y vive como alguien que ya sabe que la victoria está asegurada, aunque aún no la vea manifestada completamente. Dios te bendiga poderosamente y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras peleas esta batalla más importante de tu vida.